La historia del asesinato de Karina Vetrano comienza un soleado día de agosto, cuando la joven de 30 años decidió salir de su casa para correr, como era su costumbre diaria. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y Karina planeaba correr a través del Spring Creek Park, una gran reserva natural que se encuentra a pocas calles de su casa. Aunque su padre, Phil Vetrano, se sentía preocupado porque la zona era bastante remota y él no podía acompañarla debido a su dolor de espalda, Karina lo tranquilizó con una breve pero confiada frase: «No te preocupes, papá, estaré bien». Pero la horrible verdad ocurrió unas horas después. Cuando ya había anochecido y Karina aún no había regresado a casa, Phil comenzó a sentir que algo malo estaba pasando. Llamó a Karina, pero nadie respondió. Sin perder más tiempo, se puso en contacto con un viejo amigo de la policía de Nueva York, NYPD, para pedir ayuda. De inmediato, se envió una patrulla al parque donde Karina iba a correr. Sin embargo, todos los esfuerzos de búsqueda fueron inútiles. Karina parecía haber desaparecido en la oscuridad del Spring Creek Park. Mientras pasaba el tiempo con una angustia extrema, alrededor de las 11 de la noche, como guiado por una especie de intuición, Phil decidió adentrarse en la hierba alta de casi 3 metros, a solo 20-30 metros del sendero principal. Y entonces su corazón se rompió cuando descubrió el cuerpo de su amada hija boca abajo en el suelo, con la ropa desgarrada, el cuerpo lleno de rasguños y moretones. En ese momento, Phil solo pudo abrazar a Karina, emitiendo un sonido inconsciente de desesperación, un grito de sufrimiento que las palabras no pueden expresar. La autopsia realizada al día siguiente confirmó que Karina murió por estrangulamiento. Pero eso no fue todo. Las heridas en su cuerpo mostraron que Karina luchó hasta su último aliento. Ella se resistió ferozmente, mordiendo a su atacante con tanta fuerza que le rompió un diente, y sus manos agarraban con fuerza la hierba, como un último esfuerzo por aferrarse a la vida. El criminal no solo la estranguló, sino que también le golpeó fuertemente la cabeza con una piedra. Se encontró ADN del atacante debajo de las uñas de Karina, en su espalda y en su teléfono móvil, que el perpetrador arrojó a unos 9 metros del lugar donde se encontró su cuerpo. La investigación comenzó con todo lo que la policía tenía, el ADN del asesino. Pero cuando la muestra de ADN se ingresó en la base de datos, no hubo coincidencias. Se cotejaron más de 600 muestras de ADN, pero todas condujeron a callejones sin salida. Aunque los detectives hicieron todo lo posible para acotar el periodo y la zona del asesinato, todo lo que tenían era un video de vigilancia que mostraba a Karina corriendo hacia el Spring Creek Park. Este video solo confirmaba que nadie la seguía en ese momento, lo que hizo que la policía creyera que el asesino la había abordado dentro del mismo parque natural. Durante la investigación, la policía entrevistó a docenas de testigos, incluidos algunos amigos de Karina. Uno de sus amigos mencionó a un hombre llamado Paul, un compañero de trabajo de Karina, en el club nocturno donde trabajaba a tiempo parcial. Según los informes, Paul se había vuelto agresivo y acosaba a Karina después de que ella rechazara su oferta de salir. Pero Paul fue rápidamente eliminado de la lista de sospechosos cuando la policía verificó que estaba trabajando en el momento del crimen. A medida que pasaba el tiempo, el caso se estancaba. La familia de Karina, sin aceptar que la justicia se retrasara, organizó una conferencia de prensa justo después de su funeral, con la esperanza de que la publicidad del caso se extendería. Esto abrió una nueva línea de investigación. Un empleado de la compañía de telecomunicaciones que trabajaba en Spring Creek Park el día que Karina fue asesinada, se comunicó con la policía. Dijo que había visto a un hombre sospechoso, con un gorro de lana, salir de unos arbustos y correr por el parque aproximadamente en el momento del crimen. Los videos de vigilancia cercanos no captaron imágenes de este hombre, pero con la información del testigo, la policía pudo crear un retrato robot del sospechoso. Este retrato se hizo público el 31 de agosto de 2016 y atrajo la atención del público. Unos días después, un ex jefe de policía del NYPD, ahora director de seguridad de un edificio de apartamentos en Brooklyn, vio el retrato y de inmediato se comunicó con el detective a cargo del caso. Proporcionó información sobre un inquilino llamado Kevin, cuya apariencia coincidía mucho con la descripción del retrato. La policía luego obtuvo una muestra de ADN de Kevin a partir de una botella de agua desechada,
pero los resultados de las pruebas no coincidieron con el perfil de ADN del sospechoso. La unidad de investigación una vez más tuvo que volver al punto de partida. Con el tiempo, casi todas las esperanzas de encontrar al asesino se habían agotado. Pero en enero de 2017, un evento inesperado devolvió el caso a la luz. El teniente John Russo, un policía que vive en la misma zona que la familia de Karina, de repente recordó un incidente que ocurrió en mayo de 2016, solo unos meses antes de que Karina fuera asesinada. Russo recordaba que una tarde, mientras volvía a casa, vio a un hombre de espaldas a él, vestido con ropa deportiva de manga larga y con una capucha que le cubría la cabeza, a pesar de que la temperatura exterior era de 27 grados Celsius. Russo encontró esto muy extraño y sospechó que el hombre podría estar vigilando o espiando las casas de la zona. Llamó a la patrulla, pero cuando llegó la policía, el hombre había desaparecido. Al día siguiente, algunos vecinos informaron de un comportamiento sospechoso similar de un hombre vestido de negro y blanco que irrumpía en sus patios. Russo pudo identificar rápidamente a este sospechoso como Chanel Lewis, un joven de 19 años. En ese momento, Russo pensó que el incidente había terminado cuando la policía intervino. Pero cuando Russo recordó este incidente en enero de 2017, decidió investigar a Chanel Lewis de nuevo. Si bien Chanel no tenía antecedentes penales, había recibido múltiples citaciones en el condado de Brooklyn. A través de la investigación, la policía descubrió que Chanel vivía con su madre y su hermana en el este de Nueva York, cerca de la zona de Howard Beach, donde ocurrió el crimen. Lo notable es que estas dos áreas están conectadas por Spring Creek Park, donde se encontró el cuerpo de Karina. Cuando la policía convocó a Chanel para interrogarlo, se mostró muy cooperativo. Afirmó que era una persona solitaria, con pocos amigos, y que solía pasear por los senderos del parque para escuchar música y relajarse. Incluso se ofreció voluntariamente a proporcionar una muestra de ADN a la policía. Pero a través de las entrevistas con personas de su entorno, los detectives descubrieron que Chanel tenía un historial problemático, especialmente con las estudiantes de su escuela secundaria. Un maestro relató que Chanel alguna vez preguntó, ¿puedo traer un cuchillo a la escuela mañana? Y cuando se le preguntó por qué, respondió de manera alarmante, quiero matar a todas las chicas. El padre de Chanel había tratado de proteger a su hijo, pero sin querer había proporcionado a la policía un detalle crucial. Declaró que Chanel no podía ser el asesino, porque él había llevado a su hijo al hospital para tratar una herida en la mano, solo un día después del asesinato. Con esta nueva información del padre de Chanel, la policía de inmediato investigó los hospitales de la zona en busca de registros de tratamiento de la fecha mencionada por él. No mucho después, descubrieron que Chanel había acudido a un hospital cercano para tratar una herida en la mano. Notablemente, el médico había extraído un objeto extraño de la mano de Chanel, que posteriormente se determinó que era un fragmento de diente roto. Este detalle reforzaba aún más la hipótesis de que Karina se había resistido ferozmente a su atacante antes de ser asesinada. El 5 de febrero de 2017, 6 meses después de la trágica muerte de Karina Vetrano, Chanel Lewis fue convocado una vez más y esta vez no pudo mantener el secreto. En un prolongado interrogatorio, Chanel confesó que el 2 de agosto de 2016, después de una acalorada discusión con su familia, salió de casa lleno de ira. Chanel no tenía un plan específico cuando caminó hasta el Spring Creek Park, pero cuando vio a Karina correr hacia él, una furia descontrolada se apoderó de él. Chanel declaró que había atacado a Karina al azar, sin ninguna razón o motivo claro. Chanel describió con detalle cómo, al ver a Karina correr, no pudo contenerse y se lanzó a atacarla. La joven se defendió ferozmente, pero Chanel era demasiado fuerte y violento. Después de estrangularla, dejó el cuerpo de Karina entre la maleza y regresó a casa. Al llegar, le dijo a su madre que un grupo de personas lo había atacado y robado. La madre de Chanel contó que esa noche, él volvió con la ropa sucia y rasgada, pero ella no imaginaba que la verdad fuera tan horrible. Los detectives no solo se basaron en la confesión de Chanel, sino también en los resultados de las pruebas de ADN que coincidían con las pruebas recogidas en la escena del crimen. Todas las evidencias apuntaban a que Chanel Lewis era el asesino que la policía había estado buscando durante meses.
Sin embargo, la historia no terminaba ahí. El juicio de Chanel Lewis comenzó en noviembre de 2018. Los fiscales presentaron todas las pruebas recopiladas, incluida la confesión de Chanel, los resultados de las pruebas de ADN y las pruebas físicas relacionadas con el caso. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando el jurado no pudo llegar a un acuerdo. 7 miembros del jurado votaron por la condena, pero otros 5 votaron por la absolución. Esto provocó un punto muerto en el juicio, y la justicia se vio nuevamente retrasada. No se aceptó este resultado, y los fiscales decidieron celebrar un nuevo juicio en abril de 2019. Esta vez, presentaron una nueva prueba importante, el historial de búsqueda en línea de Chanel antes de su arresto. Estos datos de búsqueda mostraron que Chanel había buscado información sobre el enjuiciamiento, los acuerdos de declaración de culpabilidad y las noticias sobre el asesinato de Karina. Esto demostraba que Chanel era plenamente consciente de su crimen y buscaba formas de lidiar con las posibles consecuencias legales. Esta vez, con pruebas sólidas e irrefutables, el jurado emitió un veredicto final. Chanel Lewis fue declarado culpable de asesinato en primer grado y agresión sexual. Se le sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este era un final merecido por sus crueles acciones. La familia de Karina Vetrano, después de meses de dolor y desesperación, finalmente encontró justicia por su hija, pero el dolor de su pérdida nunca podrá borrarse. Karina, una joven llena de energía, una prometedora investigadora y una hija devota, murió de una manera trágica. Aunque se hizo justicia, los recuerdos de Karina y el sufrimiento de su familia servirán como un recordatorio perpetuo de la crueldad de la vida, así como de la fuerza del amor y la intuición que guiaron a sus seres queridos y a los investigadores hacia la verdad. La historia de Karina Vetrano y la búsqueda de justicia no es solo un caso, sino también un testimonio de que la perseverancia, el valor y la intuición pueden llevarnos a superar lo que parece insuperable. En los momentos más oscuros, a veces es el instinto y el amor incondicional de la familia lo que se convierte en la luz que nos guía más cerca de la verdad y la justicia.